Han trabajado mucho a partir del genocidio de Srebrenica para educar a todas las poblaciones, a la población civil, también al gobierno, exigiendo responsabilidades, comunicándose no solamente a través de manifiestos teóricos y desde la academia, sino desde las víctimas, haciéndolas sujetos y protagonistas de eso que habían pasado. Han acompañado a mujeres que han sufrido violaciones, a las mujeres esposas del genocidio que supuso en Bosnia de más de 7.000 personas asesinadas, ¿no? Y lo recuerdan cada año. No solamente lo recuerdan, sino que quieren una memoria de ese genocidio para que aprenda y no vuelva a repetirse y se repare. Cosa que no han conseguido a través de la Corte Internacional Penal que se llevó. Por eso ellas han hecho un tribunal de mujeres, de justicia feminista, donde se trata de reparar, de acompañar a las víctimas.